A ver, ahí estamos. Bueno, a ver si nos encuadramos. Y bueno, parece que está todo listo. Bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues buenos días. Estamos un día más y después de realizar las tareas de la mañana hemos podido sacar un ratito para contaros una serie de cosas que, en fin, como podéis suponer, siguiendo mi plantilla de ideas al azar, pues hoy me quiero centrar en fuentes de motivación relacionado con películas. ¿Cuántas películas hemos visto que nos han inspirado a lo largo de nuestra vida y que nos han hecho pues aprender y sentir cosas que, bueno, en la vida real realmente pues a lo mejor no las hubiéramos nunca vivido, ¿no? Esas emociones, esas interpretaciones, en fin, el cine es magia. Es magia porque te traslada pues a otra época, a otro rol, a otro lugar y con un aderezo musical que normalmente, pues bueno, hace que la magia sea completa, ¿no? Bueno, yo en el programa de hoy, pues os voy a contar las películas un poco que me han marcado más en estos años, porque realmente lo hago toda la vida, porque yo creo que los que, bueno, hemos tenido la suerte desde pequeños tener la televisión y poder ir al cine, pues hemos tenido ese, digamos, impacto mágico en nuestras vidas, pues desde temprana edad, ¿no? Y todo eso, hay un fenómeno muy curioso con el tema de las películas que siempre me llama la atención, ¿no? Por un lado, vemos la película, ¿no? Y de primeras, pues bueno, si es la primera vez que la vemos, bueno, pues es la primera vez, nos impacta, nos gustará más, nos gustará menos, pero pasa un año, pasa 2 años y de repente tenemos la sensación de no haberla visto jamás. Es como, ostras, ¿cómo es posible que yo esté viendo esto, que sé positivamente que la vi pues hace un año y no me acuerdo de nada? O me acuerdo de partes, me acuerdo pues de fragmentos, pero no me acuerdo del final, o me acuerdo del final, pero no me acuerdo de la trama. Es curioso, ¿no? Enlaza mucho con la memoria que hemos comentado pues en los vídeos, en el vídeo de memoria a largo plazo, en el que si existe repaso, perdura en la memoria lo que hemos estudiado y hemos repasado y hemos aprendido, vamos, en definitiva. Pero si no hay repaso, se olvida. Claro, una película no la vamos a repasar, ¿no? Hay veces que hay personas que les gustan tanto una película que la ve 2 y 3 veces seguidas. Yo, personalmente, soy de más bien ver la película una vez, dejarla disfrutar y ya ponerme a pensar en otra cosa y, pasado un tiempo, volverla a ver. Esto viene a colación a otro punto. Cuando hoy en día tenemos un acceso a oferta de películas espectacular. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el canal de YouTube de pago. Ahí tienes la opción de comprar la película o de alquilarla. El alquiler suele estar entre los 2 euros y los 4, si es más de estreno o si es más o menos calidad de descarga. Normalmente para los móviles con la versión económica de 2 euros es más que suficiente. Y también puedes adquirirla. La adquisición de películas online, yo la verdad es que no lo termino de entender. Porque tener una película para mí para siempre en formato vídeo me obliga a tenerla en un disco de almacenamiento o en un ordenador concreto, pero con los años esa adquisición, digamos, ¿dónde queda? ¿Dónde queda ese disco duro que a lo mejor se te averió en un momento determinado y te has quedado sin la copia de respaldo? O a lo mejor pues pierdes el correo electrónico que demostraba la compra y que te daba el enlace a poderla ver de nuevo. Yo en ese sentido soy un poco más clásico y prefiero comprar la película física. Es decir, o alquilo para verla y pago lo menos posible, digamos, para poder ver muchas películas, o compro el soporte
físicos. Soportes físicos, hoy en día, yo creo que el que está mejor de precio es el Blu-ray. Es un formato, digamos, alta definición. Yo creo que es el calidad-precio el más adecuado. Rondan 8 o 10 euros. Bueno, y luego tienes opción del 4K. El 4K es un formato de ultra alta definición, más perfecto, evidentemente, pero aún los precios están un poquito altos, de 25 hasta los 40 euros, ¿no?, por película. En fin, será pasajero así, de alguna manera llegará el 8K y estas películas pues pasarán, igual que en su día el Blu-ray era prohibitivo, pues bueno, ahora yo creo que el precio más óptimo para haceros con una colección es Blu-ray. Vamos a ver, yo con los años me he ido haciendo una serie de películas de colección porque, como os comento, los sentimientos, las ideas, frases que escucho en distintos momentos, distintos contextos, pues me viene a la memoria pues un montón de ideas que he escuchado y que me sugieren, ¿no?, películas. Por ejemplo, me estoy acordando de la película de Conan, es muy recurrente, la película de Conan el Bárbaro, una película fantástica, bastante impactante también en su época, pues bueno, tuvo problemas de clasificación para que pudiera verla al gran público. Al final, pues bueno, está como para menores de 13, o sea, mayores de 13 años, y la verdad es que, bueno, debieron insistir mucho para conseguirlo porque es bastante tremenda, ¿no? Pero bueno, esta película os la recomiendo totalmente, la habréis visto algunos ya 50 veces, pero es una película muy inspiradora. A mí lo que me gusta de este tipo de film es que el uso del ordenador brilla por su ausencia, ¿no? Estamos hablando de las últimas producciones de Hollywood en las que pues todo eran platós y decorados de verdad, se construía de verdad. Se construía, pues bueno, en platós e incluso estructuras físicas con multitud de extras y verdaderamente los actores que participan en esta película, pues está Arnold Schwarzenegger, que en ese momento aún no era muy famoso, y desde luego tenían una frescura, hay que decir, que el guión es muy bueno, que estuvieron 4 o 5 años forjando, o sea, buscando financiación para la película, una película que inicialmente era, pues, no sé si iba a ser de $100 millones, inalcanzable, y no encontraban hasta que Dino De Laurentiis, que bueno, era un productor americano de origen italiano, pues puso el dinero y bueno, y ya pues se logró hacer la película, pero estuvo como 4 o 5 años dando vueltas, ¿no? El guión, os podéis imaginar que en ese tiempo sufrió distintas transformaciones y bueno, y al final pues lo reescribió el que al final fue el director, que es un director que yo la verdad es que no he visto muchas más cosas de él, pero que realmente pues John Milius es un director que en esta película yo creo que clavó tanto por su personalidad y por una persona que iba para, no sé si militar o tal, y realmente su disciplina y su idea de la vida pues le sirvió para mantener a la tropa aquí muy centrada, ¿no?, en el rodaje. Y luego, pues bueno, qué deciros, la banda sonora es espectacular. Basil Poliduris hizo aquí una banda sonora, pues bueno, pues lo que eran las bandas sonoras de antes. Unas bandas sonoras que, jolín, las puedes escuchar tranquilamente. Las puedes poner como Spotify, como un disco. Yo lo tengo en disco y la verdad es que es una maravilla. Porque son discos escuchables. Así como, por ejemplo, hay otros tipos de bandas sonoras ya desde el año 90 y algo hasta hoy en día, pues prácticamente el año 2000 hasta hoy en día, tenemos, por ejemplo, a Hans Zimmer. Hans Zimmer es fabuloso. Lo que pasa es que Hans Zimmer, por ejemplo, pone la banda sonora de aquí, de la película Interestelar, pero es una música más cinematográfica, en el sentido de que acompaña las imágenes
acompaña los sentimientos de los distintos personajes, entrelaza muy bien eso, pero ahora escuchas el disco de inicio a fin y la verdad es que se hace un poco rayante. La mente, la verdad es que te da un poquito de dolor de cabeza, porque quitando el tema a lo mejor principal, que es muy bonito, inspirado, el resto, pues bueno, la verdad es que no es música para escuchar agradablemente mientras lees un libro, ¿no? Entonces, pues bueno, pero en esta película, que es de otro género bien distinto, y es una película que también os recomiendo, es realmente, bueno, la historia de un padre y una hija que se ven, bueno, las circunstancias les separan, el padre tiene que realizar una misión digamos, al espacio cósmico, viajar a través de agujeros negros, etcétera, para hacer un viaje en el tiempo, podemos decir, y salvar la Tierra. Bueno, es una historia realmente que han querido incluso darle un soporte físico, y la verdad es que, bueno, pasas más tiempo pensando, si te gusta el tema de la física, entre la posibilidad, verosimilitud del guión, que en la historia. Pero, sin embargo, sí que funciona en el sentido de que el vínculo entre el padre y la hija está tan bien trabajado, quizás por la música y desde luego el guión, de tal manera que emocionalmente te atrapa la película. Entonces, estamos en una película que sí, que es un despliegue visual espectacular, en un contexto de física explicada, parece un documental a veces, pero la historia realmente atrapa y es muy intensa, muy intensa. Al final, la verdad es que podemos decir que es un peliculón. Es un peliculón. Yo era un poco escéptico. De hecho, cuando salió en su día, sí que me enteré que había recibido pues, algún Oscar a los efectos especiales y tal, pero no le había dado más importancia. Pero, desde luego, vista ahora, merece la pena. ¿Qué más películas os puedo enseñar? Bueno, aquí tenemos una película de vaqueros en el espacio. Bien, esta es Sean Connery en estado puro. No es el Sean Connery 007, no es el Sean Connery de El nombre de la rosa. Bueno, es un poco el Sean Connery del nombre de la rosa, más bien, ¿eh? Precisamente es de esa época también. Creo que El nombre de la rosa es del 86 y esta es del año 81. 80 sí, por ahí. Bueno, entonces esta película ha envejecido bastante bien porque la trama es bastante atemporal. Realmente es la de un vaquero en un sitio del oeste atacado por los malos y entonces, en este caso es una base espacial y tiene que poner orden, es el sheriff. Pero bueno, tiene unos efectos visuales muy interesantes que han pasado bien el tiempo. A lo mejor en la parte estética, como pasa en estas películas, pues la parte de pantallas de ordenador, las computadoras, bueno, lo que es el tema de las comunicaciones, las pantallas, los teléfonos, se queda un poco obsoleto, ¿no? Pero recomendable. Bueno, tenemos aquí una película que se llama Contact, Judy Foster y Matthew McConaughey. Es bien, tuvo mucha repercusión, quizás en una época en la que estaba de moda este tema, de Carl Sagan. Bueno, la película es bien posterior, pero bueno, explota un poco la idea de si hay vida fuera de la Tierra y si esa inteligencia quiere ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, y entonces estos personajes, pues bueno, tienen allí también su historia personal, pero bueno, a mí la verdad no me terminó de atrapar. Es una historia que tampoco me llegara mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos El planeta de los simios. Esta sí, esta fue una película que me marcó totalmente porque, bueno, esto es del año 67. Es una película que realmente sorprende porque ya en el comienzo parece una película de naves espaciales. De hecho, empiezan pues teniendo una avería en una nave espacial y aterrizando en un planeta desconocido.
y que está habitado por monos, se va viendo y bueno, y entonces es sorprendente, es chocante, es súper innovador. Me parece una idea totalmente que está de actualidad, ¿eh? Podemos imaginarnos ahora pues yendo a Marte y teniendo una avería, aterrizando en una de las lunas de Saturno y bueno, evidentemente ya sabemos que va a estar congelada y que no vamos a tener esa posibilidad, pero bueno, sería plausible, ¿no? En otra galaxia o lo que fuera. Desde luego es chocante, no os voy a adelantar nada si no lo habéis visto, porque realmente, en fin, cualquier cosa que diga os va a descubrir algo, pero es esta, que es la primera de la saga, es la película más fundamental del Planeta de los Simios. Luego sí que es verdad que han aparecido otras secuelas de posteriores que tengo también por aquí y que, vamos a ver, y que ya, pues bueno, son interesantes también, pero por otros motivos, ¿eh? Son interesantes por otros motivos. En este caso, por los efectos especiales. Los efectos especiales de esta película son increíbles para la época y sorprendentes, y los tenemos grabados en la retina los que hemos visto esta película. Esta película lo que tiene es que los personajes ya no están disfrazados, digamos, de mono, sino que ya se trata de recreaciones hechas con ordenador. Perfectas, unas texturas y unas imágenes, bueno, espectaculares. Pero, bueno, ya sabemos que es ordenador, prácticamente no se nota, pero bueno, es lo que son las películas de hoy en día, muy perfectas, pero a veces el hilo argumental se queda un poquito sencillo, ¿no? Un poco simplificado, un poco, ¿cómo decir? No sé. Desde luego no da más, ¿eh? No da más. Por ejemplo, esta otra película, Poseidón, también es una película que la original, no esta, porque esta es exactamente un remake de la original, que también se llamaba igual. Entonces, esta película es complementaria a la historia del Titanic, es el otro naufragio, ¿no? Digamos, el Titanic es un hecho verídico, este no, pero esta, digamos, más que narrar que también se hunde por una ola gigante el transatlántico, explota más la agonía, en fin, ¿cómo decir? El hundimiento camarote por camarote. Es como un hundimiento lento y un recorrido por el barco se da la vuelta. Bueno, la verdad es que era una película sorprendente. Yo recuerdo cuando la vi en su momento, que pues, no sé, tenía 10 años, y de quedarme pues hasta la 1 de la mañana viéndolo porque, vamos, no podía dejar de ver la película. Fue una película de esas de esta película tengo que acabar de ver porque me tiene enganchado, ¿no? Era la original, creo que es de los años 70, la época en la que se hacían todas esas películas de los grandes terremotos, del coloso en llamas, en fin, las catástrofes, ¿no? Entonces, pues bueno, una película, en todo caso, pues bueno, ahora hay efectos de ordenador, es más, pero bueno, yo me quedaría con la original. Lo que pasa es que es difícil de conseguir, la original. Luego tenemos aquí una película que, bueno, Passengers. Passengers es como una especie de vacaciones en el mar, digamos, pero intergaláctico, pues de unos humanos que viajan a otra galaxia y que el viaje es tan largo que están en hibernación. Entonces, digamos que uno se despierta y etcétera, etcétera. No os quiero adelantar más. Es una historia así romántica que podría haber ocurrido en cualquier barrio de Londres o de Nueva York. Es una historia casi de Navidad, podemos decir. Pero bueno, ocurre en un contexto y lo bueno que le veo es un entretenimiento. No le veo más trascendencia a la película. Pero bueno, tiene unos efectos especiales y sobre todo unas recreaciones de la nave y de lo que podría ser el futuro en un viaje espacial largo, que la verdad es que está muy conseguido. Esa es la única parte que veo así como que merezca la pena, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a Blade Runner 2. Blade Runner 2049
Esta es una película que es la segunda parte de la famosa Blade Runner. Blade Runner es, inigualable. Estamos hablando de una película que desde luego no tiene comparación. Porque, bueno, la primera es sorprendente, fresca, actores desconocidos prácticamente. Bueno, Harrison Ford era conocido ya por la Guerra de las Galaxias, pero bueno, la primera marcó un antes y un después, una influencia en los anuncios, en las siguientes películas, en fin, bueno, está bien basada en una novela de Philip K. Dick. Por tanto, estamos hablando de que detrás hay una idea original elaborada. Es fundamental cuando tú haces, pues bueno, en este caso una película o un guión, basarlo en ideas sólidas, pues que normalmente pues sea un libro o sea pues un guión muy trabajado. Si eso no es así, o si el guión se orienta únicamente a un público que busca pues consumir un producto, pues bueno, pues vale, ya se sabe la fórmula típica que te puede dar esa atracción, digamos, a la taquilla, ¿no? Pero, en fin, si quiere la obra perdurar, normalmente tiene que estar basada en un buen guión. En este caso, en Blade Runner 1 lo estaba. En Blade Runner 2 tratan un poquito de darle una cierta continuidad, aunque la verdad es que no tiene nada que ver una película con otra. Los actores pues actúan bien, son correctos. Harrison Ford ya no es el Harrison Ford evidentemente, no solo por los años que han pasado, sino porque Harrison Ford, jolín, lo hemos visto en tantos papeles diferentes que yo no lo veo como Deckard en esta película. Lo veo como Air Force One, como A propósito de Henry o como El fugitivo. Ya no es exactamente el personaje, no sé, me cuesta centrarme, ¿no? Luego hay otra película que os comentaré también que me pasa algo parecido con otro actor. Bueno, por lo demás, efectos especiales, pues normales, tampoco los necesita. Lo que más me gusta son las recreaciones de las ciudades. Es espectacular, en fin, el entorno. Digamos, la recreación es muy creíble y, bueno, y está bien, está en línea. La historia en sí mismo, bueno, ya os digo, normal. Tampoco yo creo que aquí tuvieron el máximo acierto, ¿no? Es muy difícil mantener ese nivel. Bueno, Marte, The Martian. Esta es una película que sí que os recomiendo. Es una película que realmente pues no está hoy en día muy en boga, lo de Marte, lo de vamos a ir a Marte próximamente, las misiones en los próximos años y la verdad es que la película pues se anticipa un poco a esta época que estamos viviendo, ¿no? Tiene un librito, en este caso, esta versión venía con un librito que, bueno, que son cositas que yo creo que por las que merece la pena comprar a veces la versión, digamos, física, ¿no? Porque tienes estos extras, pues, de los actores, de cómo se rodó, etcétera. Y, bueno, la historia es una especie como de Robinson Crusoe, podríamos decir, porque, al fin y al cabo, pues, bueno, el personaje pues es un Robinson Crusoe en Marte. Y por otro lado tiene también toques de Apolo 13. Es Apolo 13 en cuanto a que todo sale mal y puede ir a peor, ¿no? Y entonces hay que tirar adelante, pues siempre pues con muchos ánimos y con imaginación al poder. Entonces, ojo, que es una película trepidante, es una película con enseñanza. Los actores están muy bien. La verdad es que Matt Damon hace el papel fabuloso. Y bueno, es una película de Ridley Scott que se nota en la calidad de la imagen y de todo. Bueno, siempre pues, uno de los mejores directores, no cabe duda. Bueno, luego tenemos la película de Matrix. Matrix es una película que, bueno, fue un hito. Fue un hito lo visual y también en la historia en sí mismo, súper original. Una idea
realmente revolucionaria. También os digo que la 1 es la mejor, para mi gusto, porque, bueno, es la que no tiene ataduras con nada más. Es la idea original y punto. La 2 y la 3, pues como les pasa a Superman, como le pasa... Bueno, Batman a veces sí que tiene secuelas tan buenas como la primera, ¿eh? Pero bueno, quizás es una excepción y no en todas las secuelas ocurre lo mismo. Pero bueno, esta de Matrix es una película que realmente, para los años que tiene, es fantástica. De hecho, esta la tengo ahora en 4K, pero bueno, tengo pendiente revisitarla porque la tengo desde hace una semana. Bien, ahora tenemos otra, que es High Life. High Life es, bueno, una película un poco así más oscura. Es de unos condenados a cadena perpetua, a morir en un agujero negro, una cosa así como muy, muy rebuscada. Y que la verdad es que el ambiente es bastante agobiante. Podéis imaginar la situación, ¿no? Bueno, los actores son muy buenos, actúan muy convincentemente, pero bueno, es de esas historias que, jolín, la temática te deja un poco, pues bueno, no sé, no te alegra el día, ¿no? Podemos decir. Igual que tampoco te alegra el día la película de La lista de Schindler. La lista de Schindler, ya sabéis, película del año 90-91, es un peliculón en el sentido, ojo, que es una película documental. Yo diría que es una magnífica película documental. No es una película para alegrarte el día, tampoco, pero es una película que hay que verla una vez en la vida para aprender, ¿no? Es realmente Liam Neeson y los actores que participan lo clavan y la verdad es que, bueno, los 7 premios Oscar que tiene, pues son por algo, ¿no? La ejecución y la realización es fantástica y no pasa el tiempo por ella. De hecho, ya la rodaron en blanco y negro y todavía, pues bueno, es un clásico, ¿no? Pero bueno, es durilla, ¿no? Para verla así un sábado por la tarde. Luego tenemos esta película de aquí que, bueno, esta es una referencia a la ciencia ficción, en 2001. Claro, es una película del año 68, sí. En el 68, bueno, Stanley Kubrick os puedo contar de él. Yo la verdad es que tengo toda la filmografía y es un personaje muy atípico. Parece ser que tuvo éxito en sus primeras películas y eso pues hizo que tuviera, digamos, recursos económicos para poder elegir qué películas quería hacer a partir de ese momento. Solamente cuando el guión y la idea le gustara tremendamente, pues se lanzaba a hacer la película, ¿no? Y eso, pues bueno, fue una filosofía de vida que a él personalmente le funcionó muy bien, porque hasta la última película de West Side, en el año 2000 y poco, cuando ya falleció, pues estuvo siempre en candelero, ¿no? Siempre con títulos que no pasaron nada desapercibidos. Tenemos, pues fíjate, pues la de 2001, luego tenemos la de, pues tenemos Lolita, tenemos Teléfono Rojo, volamos a Moscú, tenemos Espartaco, tenemos El Resplandor. Además, fijaos que cada una de un género diferente. Resplandor, más de terror, 2001, del espacio, Espartaco, más histórica. Teníamos la de I Was Shot, una historia allí mezclada de infidelidad y a la vez sectas. Tenemos Jolines. Larry Lyndon, sí, que esa es fantástica. Y lo que tienen en común todas estas películas es que las bandas sonoras, él apostó mucho por la música clásica. De hecho, pues aquí en 2001 tenemos a Johann Strauss, el Danubio Azul, pero, por ejemplo, en Barry Lyndon parece que tenemos a Schubert. En 2001 también tenemos a Richard Strauss, Así habló Zaratustra. Tenemos, en fin, ¿qué os podría decir? En el Resplandor tenemos a Ligeti. En fin, es un descubrimiento de música clásica. Yo creo que es uno de los cineastas
con los que más música clásica he conocido. Porque viendo sus películas te encanta lo que escuchas. Así, en la Naranja Mecánica escuchamos a Beethoven muchísimo. Entonces, yo creo que es muy recomendable, ¿eh? Eso sí, es lenta y lenta, pero es muy variada porque tiene, bueno, pues esa parte, digamos, filosófica de la humanidad y en fin, del misterio que nos acompaña a lo largo de no sé cómo explicarlo, ¿no? No puedo desvelarlo porque tampoco entiendo muy bien el sentido último de la película, pero estéticamente marcó un antes y un después, y es algo que, bueno, que yo cada 5 años la vuelvo a ver. Es muy inspiradora, la verdad. Bueno, Planeta Prohibido es una de esas películas que más bien la he conocido ya por descarte, porque como me gusta el género, pues digo, vamos a ver qué películas hay de este género que no conozca. Y bueno, es una película bastante antigua, es del año 58, me parece. Y bueno, si lo comparamos con Stanley Kubrick yo creo que ya marca lo que es el cine actual en cuanto el espacio como superrealista, ¿no? O hiperrealista. Es tratar de imitar la realidad. Mientras que en esta estamos hablando de una teatralización. Aún las películas del espacio dan la impresión de que transcurren en un plato de teatro. De hecho, hasta los actores actúan como si estuvieran en un teatro o en un programa de televisión. Bien, los actores pues resultan interesantes. Tenemos al famoso... ¿Qué más os puedo enseñar? Os puedo enseñar, por ejemplo, vamos a ver, la película de Alien, la saga de Alien. La saga de Alien, bueno, pues es maravillosa. En su momento el vestuario pues fue lo más y bueno, y sigue siendo. De hecho, hubo pues una corriente de diseño de ropas y de póster y de decoraciones del estilo Alien bueno, que realmente ha perdurado muchos años, ¿no? La película es súper emocionante, la 1 especialmente, de las 4, yo me quedo con la 1. Es una historia original, de terror, porque realmente te pega cada susto que bueno, que hasta hoy en día cuesta recuperarse, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí otra, que esta es del año pasado, Ad Astra. Esta es la otra que me refería antes cuando decía que el actor a veces es algo que ayuda a la película a promocionar, pero también a su vez encasilla demasiado o la limita porque, bueno, Brad Pitt, claro, lo hemos visto en tantas películas, pues, Brad Pitt de Thelma y Luis, Brad Pitt de Entrevista con el vampiro, Brad Pitt de... En fin, que ya realmente cuesta creerte que sea este astronauta, ¿no? La historia es trepidante, es una historia, pues bueno, realmente que tiene muchas etapas. No os voy a desvelar nada. Los efectos especiales son buenísimos y es una película muy entretenida, muy entretenida. Pero, insisto, aquí el actor no actúa mal, no actúa nada mal, pero no sé, despista un poco, ¿no? Despista en cuanto que la connotación que ya tiene, pues te lleva a otras películas, ¿no? Bien, luego tenemos una película que he visto, pues no sé, la habré visto como 40 veces, Apolo 13, hecho verídico y fantásticamente narrado. Realmente es el mejor documental que podrían haber hecho. Es una película que podría, bueno, de hecho, es tan fiel a la realidad que existen imágenes en YouTube de reales que son prácticamente idénticas a las de la película. Cambian los personajes porque los astronautas evidentemente no son los que actuaron en la película, pero es una película muy fiel, muy emocionante y a mí lo que me gusta, aparte de la banda sonora es fantástica, lo que me gusta es que es una película de trabajo en equipo, de dificultades añadidas a más no poder y de trabajo en equipo. Y cómo
todos trabajando y dando lo mejor de sí, y no durmiendo y dando a la imaginación, pues bueno, con los recursos que tenían los astronautas en la nave, después de ese accidente que hubo cuando estaban llegando a Marte, que no digo, a la Luna, perdón, y que no podían aterrizar, pues en ese momento, claro, tuvieron que empezar a pensar de qué manera, con lo que ellos tenían en la nave, con lo que ellos disponían, cómo podrían regresar, ¿no? Con falta de oxígeno, que al final el oxígeno les generaba, digamos, la energía eléctrica y térmica para poder volver y para propulsarse también, ¿no? Por tanto, bueno, es una heroicidad. De hecho, la llaman, digamos, la desgracia más por la que la NASA se hizo más famosa, ¿no? Todavía casi que llegar a la Luna con el Apolo 11, ¿no? O sea, esto fue un logro sin igual, el rescate de esta desgraciada misión, pero que puso realmente, pues, puso en valor el compañerismo y luego las ganas el nivel que tenían, porque realmente fue un cúmulo de desgracias que, bueno, que lograron sortear muy bien, ¿eh? Muy interesante. Bueno, Gravity. Gravity es una peli que, bien, explota mucho la idea de la ingravidez. Como os podéis imaginar, bueno, pues, ¿qué pasaría si un astronauta que está en la estratosfera, bueno, más allá, pues en una zona ingrávida, pues queda a la deriva, ¿no? Pues realmente es una situación realmente agobiante, complicada, y que desde un punto de vista de lo que se debe sentir, yo creo que es el punto fuerte que tiene la película, ¿no? Logra transmitir esa sensación en fin, de estar allí, pues, en un sitio en peligro, indefenso, insignificante. Realmente eso lo logra. Un poco agobiante también, porque la verdad es que, en fin, pero la historia en sí tampoco me ha marcado demasiado. Tenemos la película de Wall-E. Wall-E es una película, bueno, pues de dibujos animados, pero no solo para niños, también para adultos. Es una película eminentemente, pues bueno, tiene una idea ecológica del mundo al que vamos, en este caso un mundo lleno de basura. Podéis ver el vídeo, os recomiendo, de la sostenibilidad, la serie de vídeos que va un poquito, pues, tratando el tema de sostenibilidad. Y entonces, bueno, es una peli muy bien hecha, muy bien contada. En fin, no sobra ni un fotograma y sí que nos da una idea anticipada de, bueno, hacia dónde va la humanidad en un hipotético futuro espacial donde ya ni siquiera ya nos movemos, no quemamos calorías y, bueno, y estamos allí, pues bueno, en un submundo que realmente no lo quiere nadie, ¿no? Pero es una reflexión muy buena, tanto de sostenibilidad, porque el planeta, digamos, no lo hemos sabido cuidar y hemos tenido que irnos de la Tierra y hemos dejado el planeta basura allí, donde vive este robot. Y luego, cuando vemos dónde está la nueva humanidad, que realmente está en una nave espacial y están allí, pues bueno, pues teniendo lo que nos podría parecer una vida fácil, pero que en realidad es una muerte segura. Pero bueno, interesante de ver, ¿eh? Una buena reflexión. Película Origen. La película Origen es una película de Leonardo DiCaprio y es una película de, bueno, ¿qué os podría decir? De hecho, es del mismo director de Christopher Nolan que vimos antes de Interstellar. Esta película, bueno, digamos que es bastante rebuscadilla. El guión han querido darle muchas vueltas de tuerca a los distintos niveles de consciencia. Y bueno, sí que es verdad que desde ese punto de vista es muy cerebral, ¿no? Es una película muy estructurada desde el punto de vista del guión, pero para mí, quiero decir, estoy más pendiente de tratar de comprender la exposición física, la posible realidad de la trama, más que sentirla. No sé, es una película que creo que la han rebuscado un poco demasiado, ¿eh? La banda sonora hila perfectamente con la película.
pero no sé, a mí no me atrapó del todo, ¿eh? Siendo que, bueno, sé que es una película de referencia, pero ya os digo, a mí no me hace especialmente... Bueno, este ya la comenté, Blade Runner, normal. Bueno, esto es el The Final Cut, significa, bueno, pues cómo la dejó, digamos, la versión final, ¿no? Aquí tenemos que decir que cuando se estrena esta película, fue un pequeño desastre de taquilla, por lo visto, y sí que tuvieron que, o consideraron que sería interesante hacerle unos ajustes al final y unos ajustes también a ciertos momentos no hablados y que entendía el director, bueno, pues que tenía sería más comprensible para el público, ¿no? Incluir una voz en off explicativa, ¿no? Entonces, pues bueno, sacaron la versión que al final es la que más veces hemos visto y bueno, y la verdad es que es con la que yo estoy más acostumbrado. Son diferencias siendo una película de culto, con lo cual, pues bueno, tanto de una u otra manera. Pero a veces pasa, ¿eh? Son películas muy buenas, pero años vista. En el momento, pues pasan más desapercibidas porque a lo mejor hay una película que en ese momento pues está llamando más la atención y tapa, digamos. Habría que mirar el contexto en el que se anuncia Blade Runner, posiblemente estuviera también Superman o yo qué sé, o estaba, pues no lo sé. Bien. First Man es una película que narra la vida de Neil Armstrong, bueno, el primer astronauta que pisó la Tierra, digo la Luna, y vemos ahí una biografía muy interesante. La verdad es que está muy bien contado, con Ryan Gosling. Es una biografía interesante porque nos cuenta muy bien el lado humano que hay detrás de ese astronauta aparentemente impasible ante el riesgo, porque realmente era una persona muy arriesgada. Neil Armstrong probaba aviones, probó también en las misiones Gemini, el primer programa espacial, los primeros cohetes, y entonces, pues bueno, es, digamos, una persona especial, como eran todos los de esa época, que estaban en la misma, digamos, trabajo, ¿no? Tenemos aquí Elegidos para la Gloria, es un conjunto de aviadores, realmente, pilotos de pruebas, que probaban pues, aviones en condiciones límite, pues tanto de velocidad como de ascenso en la atmósfera. Incluso realizaban pruebas hasta que el avión quedaba sin sustentación, porque acababa la atmósfera, no había sustentación suficiente y el avión caía en caída libre y bueno, y de hecho se salvó, en fin, pues de milagro porque tuvo en algún momento tuvo problemas para aterrizar. Entonces, bueno, esta película realmente es muy interesante y es complementaria a esta. Esta sería la llegada del hombre a la luna directamente. Utiliza imágenes originales de este documental, Apolo 11. Es un documental, pues bueno, de imágenes originales del despegue del Apolo 11, imágenes de la llegada a la Luna, imágenes, en fin, esto es crème de la crème. Pero las mismas imágenes originales las emplean también en esta película. Esta película es como de hace un par de años y realmente, pues a mí la verdad es que me gustó. Me gustó porque se fija pues, en el lado, digamos, humano de este personaje, ¿no? Pues bueno, con sus problemas también, sus dificultades y no os digo más. Y Elegidos para la Gloria, pues es una película ya de los años, aún de los años 80, pero se hace muy entretenida porque, bueno, todos estos personajes pues tienen algo que decir en la película, sus distintas misiones, sus distintas vidas familiares, aunque todos vivían así como una especie de comuna
de pilotos, de familias de pilotos en un sitio ahí en medio de la nada, en Estados Unidos, y realmente pues eran de lo más variopintos y hacían sus apuestas y bueno, en fin, todo lo que hacía que la dinámica entre todos ellos pues funcionara en un negocio tan complicado como es el de jugarte la vida probando prototipos de aviones y que luego dieron lugar al programa Gemini. Todos estos participaron en el programa Gemini. Bueno, alguno ya murió como piloto, luego en el programa Gemini alguno murió como Gemini y luego en el programa Apolo también alguno murió, creo que no sé si fue el Apolo 1 o bueno, de los primeros Apolos cuando murieron varios astronautas de los cuales que habían estado, digamos, en los programas anteriores, ¿no? Bueno, ya por acabar con los Apolo, tenemos aquí Apolo 18, como sabéis, hubo hasta Apolo 17. Apolo 17 es la última misión que hubo a la Luna, tripulada, y Apolo 18 pues nunca ocurrió. Entonces, hay mucho, bueno, en fin, historias allí para no dormir, de si hubo un Apolo 18 y no se quiso decir porque algo ocurrió, no, bueno, en fin, ciencia ficción. Pero bueno, un director español aprovechó un poquito algo de metraje que había de la NASA de misiones espaciales no utilizadas o no visualizado y con una historia un poquito así inventada. Bueno, pues bien. A mí la verdad es que la película en sí mismo no me gusta, pero por el tema estético. Sí que la historia no la veo mal, pero me parece, desde un punto de vista estético, no sé, utiliza ese recurso de la cámara rápida, parpadeante, un poco a lo Brujas de Blair. Y, no sé, se me hace... Es que no... Yo creo que el típico... en el formato películas del espacio, yo creo que la calidad y el realismo, yo creo que es un plus, ¿no? Utilizar calidad de cámara interna, no sé, es una excusa un poco forzada. A mí, no sé, no me termina de convencer. De hecho, creo que no la he acabado de ver. Bueno, Life, Vida, es una película, pues mira, que esta, por ejemplo, está rematadamente bien acabada, pero la historia, pues la verdad, en fin, un extraterrestre dentro de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional se ve de maravilla, los actores están bien, pero bueno, no sé, es como una película de Agatha Christie contada en la Base Espacial Internacional, ¿no? Quiero decir, innecesario. Es como cuando ves que el argumento ya lo has visto en otras películas y lo estás viendo en un contexto diferente. No sé. No, la verdad es que no. Bueno, Gattaca. Gattaca es una película, pues sí, es bastante original y trepidante. Y la verdad es que, bueno, sí que me parece interesante. Un poquito pues toda la recreación y la historia en sí. Bien, es una película interesante. Yo la verdad es que ¿qué queréis que os diga? Se habla mucho en los medios de Gattaca porque, bueno, tiene que ver con el control de las personas, como si hubiera una serie de castas separadas por su origen genético. Y bien, o sea, lo veo filosófico, ¿no? Y la ejecución y los actores, Uma Thurman, Ethan Hawke, Jude Law, bien, clavan los papeles. Bien, pero bueno, no es una película que a mí me cause, no sé, ya no me ha sorprendido tanto, ¿no? Bueno, esta sí, está en su día, claro. Superman 1, una película de referencia total. ¿Quién no ha soñado con Superman 1? Con ser Superman. Esta película, además, lo bueno que tiene es que el comienzo es, el origen en Krypton y ves toda pues, la destrucción del planeta y cómo llega pues, a la Tierra y cómo empieza una nueva vida. Es decir, es sorprendente. El enfoque es trepidante. Yo creo que el comienzo de Superman es trepidante porque es una historia
con ese contraste, ¿no? De venir de fuera. Si hubiera empezado ya directamente en la Tierra desde el principio, pues no hubiera sido tan sorprendente, pero la verdad es que le dieron allí un giro importante. Ahora, las demás, Superman 2, Superman 3, Superman 4, bueno, quisieron explotar pues un poquito ya los poderes de Superman, los buenos, los malos, no sé, nada. A mí esas ya no las he vuelto ni a ver. Pero la 1 sigue siendo una película, hay que decir, los efectos especiales, pues el tiempo, claro, ha avanzado mucho. Los primeros cromas que empleaban en esta película concretamente, claro, que en su momento eran los cromas, era como el avance tecnológico primordial. Ahora, pues se nota porque, claro, no deja de ser superposición de imágenes en otras grabadas con un helicóptero o lo que sea, y sí que, claro, si estás pendiente lo ves muy claramente, ¿no? Pues bueno. Pero bueno, tiene la magia, el guión tiene aún la magia como para atraparte y, bueno, lo ves, pero haces que no lo ves, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí otra película que es Ex Machina. Bueno, esta película es sorprendente porque es de inteligencia artificial, es una robot tan perfecta que llega un momento que es más inteligente que las personas. De hecho, la historia va de un evaluador que acude pues, para hacerle el test, el famoso test, que para descubrir si realmente es una máquina o es una persona, y realmente pues no es capaz de descubrirlo. De hecho, en fin, es sorprendente. Los efectos especiales increíbles y me sorprendió la película, no me esperaba, porque es que te hace creer que la robot es una persona o que la persona es la verdad es que no sé, acaba uno confuso. Pero bueno, es la magia de los croma. En este caso sí que está aplicado, pues bueno, excelentemente. Bueno, luego tenemos la película The Moon. La película The Moon, bueno, es una película original, es así un poco extraña, un poco 1984. No os puedo contar mucho de la trama porque nos hace ver una cosa que luego es otra. Y la verdad es que da que pensar porque es muy existencialista, ¿no? Es una idea así, pues, del sentido de la vida, etcétera. No sé. Yo esta es una de las pelis que sí que de vez en cuando me gusta volver a ver porque realmente me da que pensar. Me da que pensar. Es la ciencia ficción, digamos, que te ayuda a pensar. Bueno, esta ya la hemos comentado más o menos. Aquí, bueno, esta, bueno, Titanic y Avatar, pues no ya lo conocéis de memoria, porque el Titanic, pues bueno, es una película que siempre pues, es espectacular y con el tiempo, pues bueno, aún sigue estando los efectos especiales bastante vigentes. Y Avatar, pues bueno, es una película que en su día fue lo más de lo más en efectos especiales. Ahora, pues bueno, ha evolucionado más todavía la técnica y hasta lo que parecía perfecto, pues ahora se percibe como dibujo de ordenador. Pero bueno, de todas maneras es una historia bonita, ecológica, en fin, de la capacidad de destrucción del ser humano y también de constructivo, ¿no? Luego, ya estamos acabando, tenemos estas películas que en concreto voy a mencionar la de Lo que queda del día, Remains of the Day, de Anthony Hopkins y Emma Thompson, una película fundamental. Anthony Hopkins es de mis favoritos, actores favoritos. Tiene tal naturalidad y tal encaje en los personajes. Claro, aquí se nota que su pasado de teatro es... este hombre estuvo durante 20 años dedicado al teatro antes de entrar prácticamente al cine. Sí que en el cine hacía series B, de películas así de tipo así de terror o de tal, serie B, pero desde luego tuvo un entrenamiento magnífico
Y bueno, todos lo reconocemos por El silencio de los corderos, y Remains of the Day es una de las películas que lo clava. De hecho, parece que inventó él lo de ser mayordomo, en una mansión. Y luego hay otra película que también me parece muy interesante, que es la de Drácula. Drácula de Bram Stoker es una versión que, bueno, digamos que Francis Ford Coppola, que normalmente conocemos por El Padrino, pues a esta ocasión hizo una recreación así un poco barroca a su estilo, un poco recargado, podemos decir. Pero bueno, la historia, el mérito es que es la del libro, ¿no? Bram Stoker. Entonces, bueno, para mí la historia original es menos interesante, a lo mejor, que otras versiones de Drácula que no han sido basadas en la idea original y que se han basado en otras ideas, ¿no? Pero bueno, es una película con un Keanu Reeves muy, muy joven, tenemos también a Winona Ryder, también a Anthony Hopkins. Pero bueno, digamos que aquí no me dicen nada ninguno de los actores. Es una película, bueno, miento. Hay un actor que sí, Gary Oldman. Gary Oldman sí que lo veo. El que hace de Drácula precisamente tiene un papel estelar. Yo diría que aquí el malo es el mejor de la película, pero con diferencia. La película, desde ese punto de vista, sí. Bueno, luego tenemos aquí Das Boot. Esto es una serie alemana de submarinos de la Guerra Mundial o la Guerra Fría, y la verdad es que es bastante, ¿cómo te diría? Bastante peculiar, ¿no? Lo más interesante, bueno, estuvimos en unos estudios hace unos cuantos años en Múnich, que hay un estudio de cine, y entonces ahí tenían la recreación de este submarino a escala real. Pues bueno, podéis imaginar en un jardín, pues 20 o 30 metros de submarino, te metes por una puerta, hay un recorrido, sales por la otra, y por dentro pues encuentras pues los distintos tuberías, instrumentación, los sitios donde comen, los sitios donde duermen, bueno, todo estrechito, pero a escala real. Y bueno, y luego pues ya nos contaron que es allí donde rodaron partes de la película. Entonces, pues realmente llegas a sentir y coger un cariño pues a esto, ¿eh? Cuando descubres un poco la magia que hay detrás de las películas, ¿no? En ese mismo estudio también rodaron, si no recuerdo mal, Asterix y Obelix, algunas partes, y también se rodó partes de La historia interminable. Entonces, pues bueno, es el Hollywood, digamos, de Europa, ¿no? En Alemania, pues bueno, pues tienen allí unos buenos estudios. Muy sorprendente, muy bonita la visita, la verdad es que muy inspiradora. Y luego, pues bueno, el último, os voy a enseñar aquí a Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky es, bueno, cineasta ruso, y la verdad es que podríamos decir que es un poco como como, como nuestro querido amigo que vimos antes, que ya se me ha ido santo al cielo. Bueno, ya me acordaré ahora. Ah, sí, Kubrick. Bien. Entonces, este autor también hizo pocas películas. De hecho, prácticamente son todas estas. Esta es, digamos, su obra completa. Y realmente, desde el punto de vista del guión, era un currante bestial. Y las historias son todas diferentes. Unas más del espacio, otras de un holocausto, por un desastre nuclear. Otra es, pues, en fin, la guerra en las trincheras. Y son historias súper bien contadas visualmente. Bueno, también os digo, no están traducidas al castellano. Bueno, están traducidas, están subtituladas, pero el idioma original es en ruso. No hubo manera de conseguirla doblada al inglés. Por tanto, es subtitulada al castellano y con voz en ruso. Pero son espectaculares. Por tanto, yo recomiendo que si, bueno, pues ya un poco para avanzados, indaguéis en estas películas. Yo en estas en concreto me llamó mucho la atención Solaris y Stalker. Y bueno, Andrei Rublev es un poco...
te hace sentir como la Edad Media, con las reglas de la Edad Media. Es una película un poco tremenda, un poco tremenda. Pero muy interesante, muy interesante. De hecho, si hubiera estado en Occidente, este hombre, bueno, de hecho, luego se vino a vivir a Italia y estuvo viviendo, en fin, estaba que iba y venía, ¿no? Pero es todo un descubrimiento. Yo os lo recomiendo. Bueno, amigos, pues con todo esto hemos acabado un primer periplo por unas cuantas películas. Como habéis visto, son todas un poco así orientadas a la ciencia ficción, pero bueno, tenemos otros muchos gustos, pero hoy lo hemos querido focalizar un poco en esta dirección para daros a conocer un poco. Si estáis eligiendo películas, pues bueno, que no caigáis en elegir las que aportan menos. Empezad con los mismos que hacer, ¿vale? Bueno, pues nada, os recomiendo que me visitéis en el canal Estrategias Diarias y veáis allí pues, los otros contenidos que he ido subiendo. Y nos vemos pronto de nuevo. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.